Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión informativa no presencial sobre medidas preventivas frente a COVID-19 en la Oficina de Farmacia. Es la primera vez que hacemos esta sesión así. Espero y deseo que salga bien. Y empiezo diciendo que gracias a los que de alguna manera, han procurado todos los medios necesarios para que nos podamos reunir de esta forma. Como he reiterado durante estos días, la pandemia COVID-19 nos ha demostrado nuestra capacidad de adaptación en un tiempo récord a una circunstancia insólita y a poner en marcha nuevas normas, procedimientos y actuaciones que hubieran tardado años en ser implementados en unas circunstancias, vamos a llamarle, normales. Y muchas de esas novedades pues, vendrán para quedarse, como el teletrabajo, que a la hora de la conciliación familiar pues, puede ser y es un gran avance. O como la formación que vamos a tener hoy online, que ya la teníamos, pero que hemos avanzado décadas en solamente unos meses. La tecnología estaba ahí, pero un virus ha conseguido lo que no logró la legislación o la política. Si este uso masivo de nuevas tecnologías nos ayuda a seguir formándonos e informándonos y a sentirnos más cerca en estos momentos de dificultad, pues bienvenido sea. Hoy el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia, nuestra casa profesional, en colaboración con la Dirección General, que aquí tenemos a nuestro Director General de Salud Pública y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral, organizan esta sesión a través del canal YouTube del colegio, en la que se va a tratar temas relacionados con información técnica y de estrategia de actuación, para continuar luchando con eficacia en el desafío que supone la pandemia producida por la COVID-19 en nuestra red de farmacias. Las farmacias son, sin lugar a dudas, la primera puerta de acceso al Sistema Nacional de Salud. Las actuales circunstancias de pandemia han reforzado más, si cabe, nuestro papel dentro del sistema, habiéndonos posicionado en muchos momentos como el único establecimiento sanitario al que han podido acudir los ciudadanos. Hemos sido esenciales y garantizado la prestación farmacéutica a la ciudadanía, formando, informando y hasta tranquilizando a nuestros pacientes en estas circunstancias de enorme complejidad y preocupación. La red de farmacia ha demostrado una vez más su importancia como establecimiento sanitario y para nosotros no es ninguna novedad. Siempre hemos estado ahí y siempre hemos estado prestando el mismo servicio. Gracias a todos, queridos compañeros y compañeras. Y ahora voy a ceder enseguida la palabra a María Saquero, nuestra vocal de farmacéutico ejerciente en la Administración. No sin antes agradecerle a ella la iniciativa de esta jornada y a doña Juana Morales, nuestra vocal de farmacéuticos ejercientes como titulares en oficina de farmacia, y que ellas dos juntas han organizado este evento. Y, por supuesto, la presencia a los tres ponentes que vamos a tener esta tarde. Agradezco su trabajo, su dedicación para compartirlo con todos nosotros. Ellos son Manuel Méndez Romera, jefe de Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, Celia Prado Burguete, jefa del Servicio de Higiene Industrial y Salud Laboral del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, y José Carlos Vicente López, director general de Salud Pública y Adicciones. Gracias a todos y María, cuando tú quieras. El objetivo de esta sesión informativa es dar respuesta a varias cuestiones que desde la Oficina de Farmacia se ha ido planteando ante la alerta sanitaria de la nueva enfermedad COVID-19. La primera intervención va a ser COVID-19 y medidas de salud ambiental, procedimientos de limpieza y desinfección virucidas, recomendaciones para aire acondicionado, que corre a cargo de don Manuel Méndez Romera,
jefe del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Él es licenciado en farmacia y ha ejercido como farmacéutico titular de oficina de farmacia, como inspector farmacéutico de salud pública en las áreas de salud de Cartagena, de Lorca y del Noroeste. También como farmacéutico del Servicio de Ordenación y Atención Farmacéutica y ha sido director de área de Sanidad y Política Social de la Delegación de Gobierno de Murcia. La segunda intervención que vamos a tener esta tarde va a ser EPI y mascarillas, que va a correr a cargo de doña Celia Prado Burguete, jefa de Servicio de Higiene Industrial y Salud Laboral del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia. Es doctora en Ciencias Químicas y trabaja en temas relacionados con higiene industrial. Ha dirigido líneas de investigación relacionadas con la prevención de riesgos laborales, organizado e impartido seminarios técnicos celebrados por este instituto y ha participado en cursos de posgrado y máster organizados por la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Y finalmente, la última intervención va a ser protocolo para la gestión de contactos estrechos, test de inmunidad y PCR. Esta presentación la va a realizar don José Carlos Vicente López, director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, y él es licenciado en Medicina y Cirugía General, ha ejercido como inspector médico de salud pública y además ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en el área 7 de Murcia Este, entre ellos el cargo de subdirector médico asistencial. Pues bueno, una vez presentado a los tres ponentes, les quería recordar que todas las preguntas las pueden ir formulando en el chat, que se responderán al final una vez que los tres ponentes hayan realizado sus tres intervenciones. No me quiero extender más y cedo la palabra a don Manuel Méndez Romera, jefe de Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí y agradecer al Colegio Farmacéutico que considere la voz de los farmacéuticos de sanidad ambiental, que somos muchos y estamos dispuestos a apoyar a lo que corresponda en nuestros compañeros de todos los ámbitos de la farmacia y los farmacéuticos de oficina más en concreto. He preparado una pequeña presentación. Voy a ser muy breve porque la parte que vais a ver no tiene demasiada ciencia. Y, bueno, como hemos dicho, espero que lo interesante venga después con las preguntas. Voy a hablar un poquito sobre la limpieza y desinfección en el ámbito del COVID-19 y haciendo hincapié en los productos viricidas o virucidas, como queramos llamarlos, que se pueden usar para el tratamiento y la desinfección de superficies. Y luego, finalmente, bueno, voy a decir alguna pequeña explicación sobre el tema del aire acondicionado, que es un tema que nos ha surgido muchas preguntas y unos ligeros consejos, aunque no hay nada fijo, y con estos consejos podemos esperar a ver si no pasamos mucho calor este verano en la oficina de farmacia, ¿no? La primera parte que quiero introducir es el tema de los procedimientos de limpieza y desinfección, ¿vale? En cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección, desde el Servicio de Sanidad Ambiental hemos elaborado un documento sobre pautas de desinfección de superficie y espacios habitados para casos de investigación probables o confirmados de COVID, que, bueno, podéis encontrar en nuestra página web y, bueno, es un documento bastante amplio donde hace hincapié en muchos aspectos distintos de la problemática de los enfermos de COVID y de la limpieza de sus residencias y incluso incluye consejos para el tema de los locales comerciales y transporte de viaje. Ese documento base es el que tenemos colgado, como he dicho, en Murcia Salud. En principio, se basa en las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad. ¿Sí? Son recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Bueno, no funciona nada. Y en principio
uno de los apoyos que tenemos de sanidad ambiental actualmente es en la SESA. La SESA es la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y en esta sociedad, bueno, han desarrollado también una serie de protocolos y estrategias para la salud ambiental en el ámbito de la situación de confinamiento, y han hecho un posicionamiento en cuanto a distintos aspectos. Bueno, limpieza y desinfección. En principio, vamos a entrar con conceptos muy básicos y espero que los entendáis todos. La limpieza y desinfección, en principio, la puede hacer cualquier tipo de empresa, ¿no? Si tenemos un problema en nuestra oficina de farmacia o en nuestro establecimiento en que requerimos que se deba aplicar un protocolo de desinfección, entonces es cuando entra en juego la empresa escrita en el registro oficial de establecimientos y servicios de biocidas, ¿vale? Este registro se encuentra en nuestro departamento, en el Departamento de Sanidad Ambiental, y nos encargamos de dar inscripción en dicho registro a los establecimientos que nos lo solicitan, ¿no? En principio, las empresas de limpieza, como he dicho, no es necesario que estén inscritas, salvo que quieran de por sí hacer tratamientos de desinfección de una manera autorizada, por así decirlo, ¿no? Las empresas de limpieza pueden hacer cierta desinfección usando productos autorizados, siempre y cuando esos productos sean para uso público general, ¿no? Entonces, en cuanto a los biocidas que se van a usar para la desinfección, el reglamento de biocidas, el reglamento 528 de 2012, que establece el comercio y uso de biocidas, nos habla de 4 familias distintas de biocidas, y en la primera de ellas, los desinfectantes, es donde encontramos los productos que vamos a usar, ¿vale? Los productos autorizados se encuentran registrados en España, ¿vale? Y se registran en base a que han demostrado la eficacia frente al virus. Los productos virucidas tienen que demostrar esa eficacia para que se registren como tal. ¿Qué evalúa la capacidad vírica de estos antisépticos y desinfectantes? Pues se evalúan mediante ensayos que presentan los mismos que quieren dar de alta su registro, ¿no? En cuanto a otros herbicidas para uso alimentario, por ejemplo, se clasifican en los TP4, que son los de ese tipo, también los TP1, que como conocéis son los que se usan para higiene humana y que son los que, bueno, también podríamos hablar largo y tendido ahora con el tema de las nuevas autorizaciones de TP1 que han habido, ¿no?, por el Ministerio de Sanidad para la pandemia. Y, bueno, en el enlace del Ministerio de Sanidad encontramos el listado completo de virucidas, ¿vale? Los virucidas que encontramos en ese listado vienen recogidos por su nombre comercial, su número de registro, la sustancia activa que contienen, el usuario, si es profesional o público general o profesional especializado, la forma de aplicación y el registro, ¿vale? El registro si es nacional o es europeo. Normalmente casi todos son nacionales, los que recoge el Ministerio de Sanidad y Consumo. De el enorme listado, es un listado muy grande de productos biocidas TP2 que se pueden usar para uso ambiental, en cuanto a aquellos que sean de uso profesional serán los que pueden utilizar las empresas escritas en el registro oficial de extracción de servicios biocidas. ¿Qué ventaja tiene que una empresa esté escrita o qué garantía? Pues la garantía de nuestra de que esta es una empresa que está inspeccionada por nosotros, que requieren de un personal técnico cualificado, y esto le permite usar tratamientos que llevan más riesgo o que necesitan mayor protección, como son el uso de nebulización, como lo habéis visto en muchas actuaciones, como se nebulizan sustancias en ambientes, siempre con los EPI, con trajes de protección, ¿no? ¿Qué pautas de limpieza y desinfección se recomiendan? Bueno, las pautas recomendadas son las que, como he dicho, tenemos establecidas a través de la SESA, de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, y a través del documento que tenemos nosotros puesto en nuestra página web. En ese documento hablamos de 3 fases. Diagnóstico de situación, en el que o bien hacemos una actuación inicial de nebulización por existencia de un riesgo,
una limpieza general, luego vendría una negociación final de proceso y la tercera fase que se contempla es el procedimiento de bloqueo. Es decir, cómo evitamos que volver a hacer que el virus, en caso de que haya entrado, vuelva a entrar en nuestro establecimiento. En la fase de diagnóstico simplemente evaluaremos la ausencia de personal, de que evidentemente los tratamientos deben hacerse sin personal ni clientes en el establecimiento. Debemos valorar si tenemos capacidad de hacerlo en todo el establecimiento o podemos seccionarlo de alguna manera que lo hagamos por zonas. En principio, el inicio de esa fase de diagnóstico requiere simplemente una limpieza inicial en la que los residuos gruesos se eliminan sin más, ¿no? Una vez realizada esa retirada de residuos gruesos, por así decirlo, pasaría a una segunda fase, que sea la nebulización inicial o descarga optativa. Vamos a ver. En principio, si hemos tenido algún caso de COVID y pensamos que hay cierto riesgo para el personal que va a actuar en la limpieza de desinfección, puede estar aconsejada una nebulización inicial de algún producto, ¿no? Esta se diferencia, la nebulización inicial se diferencia de la que se haría al final en cuanto a que esta se inicia de fuera adentro, o sea, entra en el equipo de nebulización desde la puerta de establecimiento hacia adentro, mientras que cuando entremos a valorar un poco la nebulización final veremos que es al contrario, ¿vale? La limpieza inicial, los productos de limpieza aconsejados por la SESA y por el Ministerio están basados en el hipoclorito. El hipoclorito, una dilución de lejía a 1,10 o a 1,50, ya es suficiente eficaz para eliminar todos los virus actualmente del ambiente, y a 1,10 estamos hablando ya de 5.000 ppm. Ahí se usa ya para cuando vemos ambientes mucho más contaminados o, por ejemplo, en inodoros, en zonas más sucias, ¿vale? En cuanto al uso de otro tipo de productos autorizados, en cuanto estén recogidos estén inscritos en el Ministerio, pueden ser utilizados como indican en sus instrucciones técnicas, ¿no? También se recomienda pues, para usar para material más sensible, como aparatos electrónicos o aparatos que sean sensibles a la humedad, utilizar algún tipo de desinfectante distinto, como puede ser el alcohol a 70 grados, que ha sido ampliamente utilizado. Sea como sea el producto que elijamos y el forma de hacerlo, los principios básicos que rigen son sencillos y, bueno, podemos decir que son de sentido común. Hablamos de que la limpieza se hace de arriba abajo, paredes, puertas y terminando en el suelo, que también se hace de adentro hacia afuera, iniciando por el lado opuesto a la entrada. Hay que procurar ir de lo limpio a lo sucio, iniciando desde la parte más limpia y llegando a lo más contaminado, y del centro a la periferia. Cuando son grandes establecimientos, pues hay que ir del centro a la periferia. ¿Qué técnica se usa o qué técnica se describe? La técnica húmeda. Evidentemente no está permitido el uso de escobas o similar, que pues levantarían el polvo y al final no haríamos una limpieza eficiente antes de la desinfección. Evidentemente, una desinfección sin limpieza no es posible, ¿vale? La limpieza tiene que ir delante de la desinfección y ser bastante intensa para que la desinfección tenga efecto, ¿no? La técnica que se usa en este caso de la limpieza es la del doble cubo, en la cual se usa un cubo de solución desinfectante, como pues el hipoclorito que hemos dicho anteriormente, que garantiza la desinfección, y luego otro para enjuagar. El tiempo de actuación del hipoclorito, con 1 minuto, a esas dosis que hemos dicho, de 1,50 a 1,10, es suficiente para eliminar los gérmenes. Con 1 minuto de actuación y siempre preparando esas diluciones de lejía el mismo momento o el mismo día que se vayan a usar. Sabemos que son muy fotoinestables y se deterioran rápidamente, y para mantener la actividad de las lejías conviene que se haga en el momento. ¿Qué haremos hincapié? Ponemos hincapié sobre todo en todo aquello que tú vayas a tener en contacto con las personas, con las manos, con los pomos, las puertas, los interruptores, los ordenadores, los teléfonos fijos, porque nos ayudará a generar, bueno, todo lo que veamos que está a mano, que se pueda tocar, ahí haremos hincapié.
Una vez realizada la limpieza, pasaremos a la fase de nebulización final, siempre y cuando sea necesaria. Ahora, como habéis podido comprobar, hay muchos equipos en que hacen nebulización, pero solamente aquellos que usan los productos que hemos dicho antes que están registrados, como son el bisperoximonosulfato, bisulfato de pentapotasio, la sal triple, eso que a los farmacéuticos nos sonará, pues es la composición, o no sé si sigue siendo, de Novafix tabletas, que es un limpiador vamos a ver, no lo digo, un limpiador de dentaduras postizas, pues ese es uno de los más usados y más efectivos. Igual que el peróxido de hidrógeno en distintas formas y combinado con otras sustancias. El efecto de estos nebulizadores, se trata de nebulizadores que lo que hacen es formar partículas muy pequeñitas, ¿vale?, que puedan penetrar, y entonces sí garantizamos una desinfección intensa y a todos los niveles, ¿no? Estos dos compuestos que os he dicho, su base, igual que otro que vamos a ver ahora después, es el oxígeno activo que liberan a la hora de aplicarse. Estos productos, evidentemente, requieren uso por profesionales especializados, equipados con equipos de protección individual y requiere también un tiempo de actuación y un tiempo de ventilación. Una vez que abrimos el establecimiento tras esta nebulización, tenemos que esperar un tiempo que viene indicado en el producto en sí. La tercera fase, como hemos dicho, es el procedimiento de bloqueo. Conocido por todos, es lo que se está haciendo en la oficina de farmacia, que es, pues eso, establecer un aforo adecuado al volumen del establecimiento para evitar que haya más gente y que se pueda mantener el distanciamiento entre personas, que hemos dicho, de 2 metros. Valorar la conveniencia de utilización de mascarillas, que ahora ya no se va a valorar la conveniencia, sino que simplemente va a ser obligatoria su uso, con lo cual vamos a ganar en cuanto a evitar riesgos, vamos a reducir mucho los riesgos con el uso generalizado de la población y las mascarillas. Yo creo que es uno de los puntos que creo que vamos a debatir y que es más interesante. La existencia en la entrada de establecimientos de gel hidroalcohólicos para acostumbrar y para que la gente lo use a la hora de tocar los productos que podamos tener a mano o cercano, pues no sé, desde básculas o otras cosas que tengamos, pues siempre que sea necesario su uso, pues que tengamos ese tipo de geles para tocarlos con más garantía y evitar la contaminación. También se puede valorar la entrega de guantes, aunque ya también es una cosa que también me gustaría discutir un poquito, porque hemos visto que los guantes al final no se usan adecuadamente, ¿no? El dar los hábitos de toser, hay que cubrirse la boca con la nariz y el codo, el usar pañuelos desechables, el procurar el no salir de casa cuando tenemos síntomas, el limpiar con mucha frecuencia las superficies más utilizadas por los clientes, el lavado frecuente de manos tras manipular o hacer cualquier cosa. Todas estas cosas que ya tenemos muy interiorizadas, podemos decir que eso está dentro de lo que es llamado procedimiento de bloqueo. Vale. Esto en una gran empresa sería lo que es un análisis de peligros y puntos críticos. En este caso estamos hablando de un pequeño establecimiento que también podemos hacer ese tipo de evaluación, pero estaría un poco más alejado de lo que es nuestro fin, ¿no? En cuanto a los productos que ahora están muy de moda, pues no puedo dejar de hablar del ozono, evidentemente. El ozono es un higienizante, porque el llamarlo desinfectante está mal dicho, porque no está reconocido como tal, como TP2, simplemente TP2 para superficie y aire, no está reconocido por la Agencia Europea y se encuentra en revisión por la Agencia Europea como desinfectante ambiental. ¿Por qué se está en revisión? Se encuentra en revisión porque se desconocen las dosis necesarias para garantizar su eficacia. Como virucida necesita poder demostrar que es eficaz. Sabemos que tiene cierta eficacia, pero no podemos garantizar que una superficie o un ambiente tratado con ozono ha sido desinfectado completo. Al ser una sustancia peligrosa también, y por el efecto oxidante tan potente que tiene, el ozono puede producir efectos adversos, pues es peligrosa a las vías respiratorias, puede producir reacción de piel, daño ocular. Por lo tanto, el ozono, siendo un producto que no se encuentra autorizado por la
por el Ministerio de Sanidad como biocida, tampoco se encuentra prohibido. Se encuentra en un limbo actualmente legislativo que está impidiendo o que está permitiendo pues, a muchos hacer el negocio y hacer por decirlo así, apología del ozono, ¿no? El ozono, yo recomendaría que lo tratáramos como es, como un producto peligroso y en tanto en cuando no está reconocido, no desaconsejamos, desde nuestros servicios desaconsejamos su uso. No se debe aplicar cuando hayan personas, se debe ventilar el lugar desinfectado y además por su carácter oxidante puede reaccionar con productos inflamables por lo cual la peligrosidad es mayor. Otro de los productos que también se están intentando usar en la utilización es el dióxido de cloro. Sí es un buen bactericida y fungicida, pero no tiene demostrada la función fungicida. Igualmente, hasta que no se pueda demostrar esa función, también queda desaconsejado. El dióxido de cloro también tiene un nivel de toxicidad muy alto. También nos preguntan mucho sobre los túneles o arcos desinfectantes bien dotados con estos productos o con productos similares, o bien incluso hablan de agua ozonificada o otro tipo de desinfectante. Bueno, señalar que no existe en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas. En base a esa no existe esa autorización. No debemos caer con ninguna empresa que nos quiera vender o nos quiera decir que va a poder instalar un túnel de cualquier tipo, ni de rayo ultravioleta tampoco, porque tampoco sabemos el alcance de esas rayos, sabemos que son cancerígenos, sabemos que tienen otros problemas y aunque sea a nivel físico, tampoco nos sirve. Entonces, el uso de túnel de barcos desinfectantes lo tendría claramente prescrito, ¿no? En cuanto a los consejos que frente al uso del aire acondicionado, y ya para acabar, deciros simplemente que el transporte aéreo que vehiculiza el virus del COVID-19 a través de gotículas muy pequeñas, entiendo que habéis escuchado que las gotículas más pequeñas en forma de aerosoles son capaces de permanecer en la atmósfera varias horas, 2-3 horas, perfectamente en el aire, pudiendo entonces ser un caso de vehiculizar el virus. En cuanto a la bibliografía que existe referente a ese tipo de transmisión, solamente tenemos 2 casos constatados, uno en Guangzhou, en China, en el que un restaurante hubo, mediante un split, que pudo haber movido el aire de alguna manera determinada y que hubiera esos aerosoles tan finos. Ya no las gotículas, que estamos hablando de más de 5 micras, que sabemos que esas a los 2 metros o como mucho a 2 metros van a llegar y no se mantienen en la atmósfera, sino las otras más pequeñas de 5 micras son las que se piensa que pudieran dar. De todas formas, en los estudios estos de China, los restaurantes chinos de Guangzhou, y así como en otro estudio de Corea del Sur, en el que un centro de llamadas, pues a través del aire acondicionado centralizado, que no respira, era un aire acondicionado por conductos, pues en principio pues también se vio que podía haber sido. Pero en ninguno de los 2 casos la hipótesis pudo ser demostrada y no deja de ser una mera hipótesis. Sin embargo, el principio de cautela nos hace pensar que antes de facilitar una posible vía de transmisión, como hemos dicho, por aerosoles, antes de que intentamos ver si hay posibilidad de regular. Bueno, el Ministerio, en principio, el único consejo que ha dado es que recomienda la ventilación suficiente, ¿vale? En la que, a ser posible, natural, ventilación suficiente y natural, en la que a través de ventanas ventilemos. Ese tipo de ventilación yo entiendo que para los oficinas de farmacia es complicado. Ahora llega también una época en la que la ventilación no va a ser suficiente y vamos a tener en principio que poner los aire acondicionados. No hay ningún problema en cuanto a que, como hemos dicho, no es una transmisión que esté demostrada, es una transmisión, es una hipótesis, y lo que sí podemos tomar es una serie de medidas para intentar en la medida evitar que eso pueda ser una causa de transmisión. Las medidas que recomiendan, que ha recomendado la Federación Europea de Aire Acondicionado, también las recogen
la recoge también la SESA en su documento, habla de aumentar el aire de impulsión, y que es la ventilación y la extracción. Cuando estamos dotados con equipos que tienen conexión exterior, que se nutren de aire exterior, lo que hay que intentar es maximizar la entrada de aire exterior y minimizar la recirculación. La recirculación, evidentemente, es donde podemos tener el problema de que el virus se propague. Tampoco hace referencia a cambios en temperaturas o en condiciones de humedad de los aires acondicionados. Esos cambios en principio no van a tener ningún efecto. El cambio de humedad, temperatura no le afecta al virus y no por estar más frío o más caliente el ambiente va a repercutir en una mejor transmisión del virus, ¿no? Lo que sí está claro que si queremos evitar la recirculación, lo que tenemos que intentar hacer es poner los aire acondicionados al nivel más suave que se pueda poner, ¿vale? Y ponerlos siempre a un nivel de temperatura donde a lo mejor el confort no sea el óptimo, sino bueno, que estemos a 25, 26 grados, que a lo mejor bueno, se puede soportar y bueno, y así minimizar el riesgo. En cuanto a otros consejos como la limpieza de los conductos, no se aconseja, vamos, en principio el virus, si llega a los conductos, que puede ser que se demostró que llegó a unos conductos en un determinado momento, en algunos casos de enfermos de COVID, en realidad no tiene la pervivencia en esa superficie, va a ser mínima y el hacer una tarea de limpieza de conductos se considera que no es necesario. Igual que tampoco el cambio de filtros es algo que sea necesario porque toque en ese momento el cambio de filtros. Los filtros que actualmente tienen los aire acondicionados, por lo menos los más normales, no son capaces de retener los virus. Salvo que tengamos un equipo con filtros tipo EPA, como son los que se usan en los quirófanos y en centros hospitalarios. En ese caso sí que podríamos pensar que el aire filtrado a través de esos filtros va a estar mejor que el aire que no filtra. Una recomendación que también hacen el tema de negociación es referente a los aseos. Vamos a ver, los aseos ya no es por el tema del virus en la transmisión vírica a través del aire, bueno, es a través del aire, pero no a través directamente de la persona, sino a través de la vía fecal-oral, ¿no? La vía fecal-oral es una vía que en principio no estaba demostrada hasta hace poco, pero sin embargo no la descarta la OMS, aún no tiene descartada esa vía fecal-oral. Evidentemente, cuando alguien va a un aseo, que es un espacio bastante reducido, con poca ventilación, el hecho de tirar al vaciar la cisterna se producen pequeñas gotículas que pueden contaminar. Esto también es una medida preventiva no solo para este tipo de transmisión, sino que evidentemente para cualquier transmisión que sea de fecal-oral, y considero que es una buena medida el procurar siempre tirar de la cisterna, vaciarla con la tapa bajada del inodoro y mantener siempre ventilación continua en esos pequeños aseos. Bueno, eso es más o menos lo que os quería comentar. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Manuel. Y ahora pues le voy a ceder la palabra a doña Celia Prado Burguete, jefa de Servicio de Higiene Industrial y Salud Laboral del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia. La intervención es equipos de protección individual y mascarillas. Muchas gracias por haber contado conmigo para esta sesión. En esta presentación que tenía preparada, se trataba pues, de hablar acerca de las mascarillas. Las mascarillas, todos hablamos de ellas y todos sabemos que es un mecanismo de protección muy importante frente al coronavirus en determinados sectores laborales. Y hemos pasado de comenzar a oír hablar de ellas hasta que mañana pues, va a ser ya obligatorio su uso. Y se habla siempre en general de mascarillas y sin ponerles ningún apellido. Entonces, aquí lo que yo quería era tratar un poco de decir qué tipos de mascarillas hay para que podamos identificarlas bien, porque no todas son iguales, no sirven para lo mismo y se
se trata pues, de ver los tipos que hay, cuáles son sus usos, cuáles son sus características y pues, ayudar a su identificación. El primero de los que iba a hablar, yo voy a poner la presentación para ir viéndola. ¿Me veis a mí? Bien. El primero de los tipos de los que quería hablar son esas mascarillas que son efectivamente equipo de protección individual. Son mascarillas o máscaras, medias máscaras filtrantes, también pueden tener filtros aparte, pero las que vemos fundamentalmente son las mascarillas autofiltrantes que constan completamente o en su mayor parte de un material filtrante. El objetivo de esta mascarilla es proteger a la persona que lo lleva de los contaminantes que hay en el ambiente en el que está. Por eso son equipos de protección individual, protegen a la persona que lo está llevando. Y hay una característica que es esencial en ellos y es que tienen que tener un buen ajuste de la hermeticidad. Deben quedar selladas a la cara, de forma que todo el aire que inhalemos pase a través de ese material filtrante. Si no hay un buen ajuste, el aire va a ir siempre por el camino más rápido. Entonces, no va a atravesar el material filtrante, sino que va a entrar por los huecos que haya. Por eso es imprescindible, para que tenga la eficacia que le exigimos, que esté bien ajustada. Entonces, estas mascarillas, como equipos de protección individual que son, deben cumplir los requisitos que se encuentran en las normas armonizadas, concretamente en la norma EN 149/2001. En esta norma pues, indican los ensayos que deben realizarse a estas mascarillas y se clasifican en función pues, de esta eficacia de filtración. En ese sentido, si pensamos solo en eficacia de filtración, pues tendríamos los tipos FFP1, que como mínimo retiene el material filtrante el 80% de estos aerosoles a otras personas para reducir la transmisión de las infecciones, particularmente, señala específicamente, en situaciones epidémicas o pandémicas. Y las de tipo 2, las de mayor eficacia de retención bacteriana, las que deben utilizar los profesionales sanitarios en un quirófano o en cualquier otro entorno médico semejante. Estas mascarillas quirúrgicas no llevan un marcado en la propia mascarilla. Sin embargo, en el envase sí que deben constar el nombre del producto, el nombre y la dirección del fabricante, el tipo de mascarilla que es, la cantidad de producto que tiene el envase, el lote de fabricación, la fecha de caducidad, la indicación de que el producto es de un solo uso, cuáles son sus condiciones de almacenamiento y de conservación en relación con la temperatura, con la humedad. Y ahí sí que debe venir el marcado CE en relación con la normativa que cumple. Y en tercer lugar, hemos visto ya los equipos de protección individual, hemos visto las mascarillas quirúrgicas. En tercer lugar, están las mascarillas higiénicas, que son pues, de reciente aparición. No son producto sanitario, no son equipo de protección respiratoria, pero para tener un poco de seguridad en el tipo de protección que nos ofrecen, pues hay unas especificaciones, un E0064 para las no reutilizables y un E0065 para las reutilizables. De forma que las no reutilizables tendrán una eficacia de filtración bacteriana no inferior al 95% y las reutilizables no inferior al 90%. En la página del Ministerio de Industria, donde se explican bastantes los tipos de mascarillas, pues también hay vienen recogidos
un conjunto de materiales que se han ensayado y que se sabe que cumplen con estos requisitos, de forma que si las mascarillas se fabrican siguiendo estas especificaciones de las UNE que acabamos de mencionar, pues cumplirán y tendrán estas eficacias porque los materiales ya están ensayados. Estas mascarillas son recomendables para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus entre las personas, conforme a las instrucciones que dé el Ministerio de Sanidad, pero se deben utilizar, igual que las quirúrgicas, junto al resto de medidas de las que ya se ha hablado con anterioridad, al distanciamiento social, a la higiene respiratoria. No pueden utilizarse únicamente sin tener en cuenta todas estas otras medidas, puesto que no tienen, como hablábamos para los equipos de protección individual, un sellado con nuestra cara. De forma que la mascarilla, el material filtrante de la mascarilla va a actuar en los dos sentidos. Va a filtrar tanto en la exhalación como en la inhalación. Sin embargo, al no estar perfectamente ajustadas, al inhalar no tienen la misma eficacia que la que se ha ensayado en la exhalación. Bien, también estas mascarillas deben tener un marcado en sus envases, debe especificar los datos del fabricante, debe incluir pues, el número del documento que estamos diciendo y la designación. Tienen que incluir la advertencia de que no es un producto sanitario ni es un equipo de protección individual. Debe instruir acerca de cómo se coloca la mascarilla y cómo se quita. Y también pues, la advertencia de que su uso es personal, si ese es el caso, o si es reutilizable, pues también indicar en qué condiciones es la reutilización. Los símbolos de conservación, el número máximo de lavados en el caso de las reutilizables. Eso es lo que debemos ver en el menor embalaje con el que se ponen a la venta. Entonces, finalmente, quería destacar entonces aquí que el uso de mascarillas, claro, debe considerarse como una medida complementaria de protección. Es obligatoria, pero siempre va a ser una medida complementaria de protección. Eso no quiere decir que por llevar mascarilla, pues ya no tengamos que ocuparnos de lavarnos las manos o de guardar esa distancia de 2 metros, sino que no reemplazan esas medidas preventivas, sino que es siempre un complemento. Y dentro de eso, y para todas las mascarillas de las que hemos hablado, siempre va a ser muy importante que su uso sea adecuado. Siempre va a ser importante en el caso del equipo de protección individual que se coloquen y se compruebe ese sellado, sin el cual su eficacia no iba a ser la que pretendemos que sea, y eso va a ser clave para su efectividad, con lo cual pues siempre hay que ser muy conscientes de cómo la estamos poniendo, de cómo la estamos manejando, de cómo la guardamos y para no transmitir, una vez que se han usado, no llevarnos esos virus con nosotros. Y bueno, el resto de cosas que quería comentar, pues era en relación a, una vez vistos estos 3 tipos de mascarillas, hemos sabido desde luego que una vez que se ha presentado esta situación de crisis sanitaria, esta pandemia, pues las mascarillas de las que hemos hablado con esas condiciones de cumplir las normas europeas, pues la demanda ha sido tan enorme que no ha habido suficiente, con lo cual pues se han admitido mascarillas que cumplen requisitos de otros países. En concreto, pues se han admitido mascarillas, las americanas, las N95, las KN95 chinas, también se han admitido las que cumplen la norma australiana, otras coreanas y otras japonesas. Y en relación a esto, pues en la resolución del 23 de abril del 2020,
pues hay unos supuestos para la afectación de estas otras equipos de protección respiratoria sin el marcado CE en base a nuestras normas armonizadas. Estos 3 supuestos, el primero de ellos es una compra o adquisición pública sin el marcado CE. En este caso, estos equipos de protección individual solo se podían suministrar al personal sanitario para evitar que se utilicen los canales habituales de distribución. En un segundo punto, una autorización temporal para la comercialización de equipos de protección individual que garanticen un nivel adecuado de salud y seguridad, aunque los procedimientos de evaluación de la conformidad pues, no se hayan efectuado completamente. Esta autorización temporal terminaría o cuando ya se obtenga un marcado CE o hasta el 30 de septiembre de este año. La validez se suspendería si se ve que no cumplen las especificaciones que se le suponen y esta autorización temporal la debe conceder las autoridades de vigilancia del mercado. Y el tercer supuesto sería cuando ya estas que han entrado según otras especificaciones que no son las europeas, tienen ya su certificado CE emitido por los organismos notificados. Son temporales y su validez también finaliza el 30 de septiembre. Hay otro apartado que hubiese querido comentar, pero como se basa en fotografías y en ejemplos, pues va a ser más difícil. Fundamentalmente las que han ido apareciendo son chinas y entonces pues yo iba a explicar cómo podíamos comprobar con la página del Servicio de Acreditación Nacional Chino si estaban efectivamente verificadas por este organismo o no. Pero bueno, la circunstancia ha sido así y entonces pues esto no lo podemos ver ahora. De forma que podemos terminar aquí y luego pues si surgen preguntas profundizar un poco más. Muchas gracias por la atención. Gracias, Celia. Creo que ha quedado muy claro. Para finalizar esta sesión, la intervención última es protocolo para la gestión de contactos estrechos, test de inmunidad y PCR, a cargo de don José Carlos Vicente López, director general de Salud Pública y Adicciones. Adelante, José Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Y lo primero de todo, pues por supuesto, agradecer a todo el sector farmacéutico pues el esfuerzo importantísimo y toda la capacidad de resistencia y los daños que ha sufrido en ocasiones de naturaleza personal entre los profesionales que prestan un servicio tan crucial y que forma parte directo del entramado sanitario. Por lo tanto, agradecer personalmente e institucionalmente el esfuerzo y el trabajo continuado de estos meses que hay que proseguir y que hay que seguir. Yo me he permitido colocar como fondo de mi intervención una farmacia antigua. Si lo veis o si me veis, ahí está como fondo de esa intervención. Es lo bueno que tienen los medios digitales, que te puedes ir de la playa al interior de una farmacia con una facilidad pasmosa. Bien, os quiero hacer alguna reflexión sobre la situación actual de la región de Murcia y entraremos rápidamente en el tema de los contactos. Estamos en fase 1. Hoy hemos enviado la documentación con la intención de solicitar el paso a la fase 2. Estos pasos y estas transiciones no son caprichosas, obedecen al resultado de los datos epidemiológicos y de las capacidades asistenciales en previsión de cualquier tipo de rebrote o de necesidad de utilizar todos los recursos y es fruto de la experiencia de lo que hemos ido aprendiendo. Por lo tanto, los datos que requiere y recaba el Ministerio cada 15 días se basan en eso, en la capacidad de vigilar, la capacidad de reaccionar. Y la capacidad de vigilar es una capacidad de vigilar casos confirmados y
a sus contactos estrechos, es decir, de toda la cadena epidemiológica. Como os he dicho, hoy hemos enviado enviamos la documentación al principio de la semana. La documentación fundamentalmente va orientada a demostrar al Ministerio que se cumplen esos requisitos, sobre todo de rapidez en la detección de los casos y en la aplicación de los tratamientos y en el seguimiento de los contactos. Desde el punto de vista de esos indicadores clave, uno de ellos es la capacidad de realizar PCRs en el tiempo más inmediato. Sabéis que durante mucho tiempo, sobre todo desde los meses de marzo y hasta principios de abril, había especiales dificultades en la realización y la ejecución de los PCR. Eso llevó durante un tiempo a que de manera preventiva, y creo que ha sido un modelo que ha funcionado, digamos, de alguna manera se aislaran y se cuarentenasen a aquellas personas que eran sospechosas o incluso se había confirmado el que padecían el COVID-19, la pandemia. Por lo tanto, ahora, superada esa fase que ha llevado a que cerca de 60.000 personas de la región de Murcia estuvieran en seguimiento prácticamente continuo, pues nos encontramos en una fase en que hay que detectar los casos. Os puedo decir que el día de ayer, prácticamente por PCR, no se detectó ningún nuevo caso. Con lo cual, nos quiere decir que evidentemente el grado de control es importante y la capacidad de reaccionar también. Esa tarea la lleva a cabo el Servicio de Epidemiología y en esa tarea se necesita también aplicar el concepto que se ha puesto tan de moda de los famosos rastreadores. Los rastreadores son personas que ayudan, bien son propios del sistema de epidemiología estructuralmente o bien personas que pueden ayudar a seguir esa cadena epidemiológica de casos y contactos estrechos. En esa cadena, en ese rastreo, sé que vamos a contar también con vuestra ayuda y también os lo agradezco, porque sois integrantes clave del sistema sanitario. La farmacia, los farmacéuticos lo son, sin duda alguna. Por lo tanto, en el tema de la detección de contactos, es muy importante entender el concepto de contacto estrecho. El contacto estrecho se entiende que es cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya entrado en contacto con él. Es decir, personal sanitario o sociosanitario que, habiendo entrado en contacto con un caso, no han utilizado las medidas de protección adecuadas, ya sean miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico o similar. También se considera un contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a una distancia menor de 2 metros, convivientes, visitas, usuarios y clientes de las farmacias, también a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, sin, lógicamente, las medidas de protección. Y también pueden ser considerados contactos estrechos pues aquellos que pueden estar en algún medio de transporte, como el avión, como un autobús, en un radio de 2 asientos alrededor de un caso y pues cualquier otra persona que haya podido estar muy cerca de un caso confirmado y que no haya utilizado medidas de protección. En el momento en que se detecta un caso sospechoso, hay que iniciar la actividad de identificación de los contactos estrechos y ahí va a radicar la capacidad que tengamos de poder controlar la infección. Hemos parado la transmisión comunitaria y ahora lo que queremos es, evidentemente, que no se vuelva a producir otra vez una transmisión comunitaria. Por eso, en la fase 1 en la que nos encontramos y la que hemos pedido de fase 2, pues hemos excluido de ese tránsito a una parte del territorio de la región, que es el término municipal de Totana. Y lo hemos excluido porque, aunque el número de casos y la situación general del término municipal de Totana no sea preocupante, sí lo es que se haya producido en forma de brote y en un determinado sector. Por lo tanto, eso obliga a tener una cautela y una precaución para que ese brote, que en principio es controlable, no se transforme en un fenómeno expansivo comunitario y tengamos dificultades
de seguir avanzando en el control. Hay, a lo largo de estos casi 3 meses, que parecen una eternidad, pero solamente han sido 3 meses y medio, y más eternidad para los que hemos tenido que estar directamente, sobre todo el sector sanitario, en los que estáis vosotros y en los que estamos nosotros, todo incluido, pues hemos tenido que afrontar varios mitos. Uno de los mitos han sido el de los test inmunológicos. Y digo mitos porque en principio eran test rápidos, hasta que ya dimos con la palabra correcta, adecuada, que definía la prueba, que era la de test inmunológico. Los test inmunológicos eran la panacea. Luego se ha visto que no son tal panacea, que tienen su uso, que tienen su utilidad, pero no son lo que quizá el común de los ciudadanos puede pensar. Es decir, no son un predictor, no son una situación que diga sí o no. Primero, son interpretables y segundo, tienen ciertas limitaciones. Y además de eso, se utilizan exclusivamente para una cuestión y fundamentalmente de seroprevalencia, aunque de inicio pueden ser usados como paso previo para la realización de PCRs. De hecho, el Ministerio ha cambiado de criterio y el Ministerio ha adoptado la prueba gold estándar de las PCR como lo que define un caso confirmado y un caso en actividad. Por lo tanto, a partir de ahí, y según las propias indicaciones elaboradas por el Ministerio, los test inmunológicos, ya sean completos de anticuerpos totales o IgGs y IgMs, pues se convierten fundamentalmente en una herramienta válida para la seroprevalencia, pero no válida para el diagnóstico, puesto que un test positivo en cualquiera de las dos modalidades obliga a realizar una PCR que nos dirá el estado fundamental a raíz de un hecho que es muy importante, que es la fecha de inicio de síntomas. Teniendo en cuenta, y eso muchas veces la población lo desconoce, y yo lo repito en muchísimas ocasiones, que los test inmunológicos siempre ofrecen una foto fija, nunca ofrecen un vídeo dinámico. Por lo tanto, pueden generar una falsa seguridad. Y pueden gestionar una falsa seguridad, como vosotros bien sabéis, porque del día 0 en la que se puede haber producido una infección por COVID-19 hasta el día 8, los anticuerpos no aparecen, no son detectables. Por lo tanto, tendríamos que en el día 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, 6 hasta 8, podríamos tener un resultado negativo. Resultado negativo que haría creer a la persona que puede estar afectada que está a salvo, que es negativo, que no se ha visto contagiada e incluso bajar, digamos, su cuestionamiento a la hora de utilizar e implementar en su vida y en su tarea ordinaria los elementos de seguridad como la mascarilla, el lavado de manos, la distancia mínima social recomendable para evitar la infección, etcétera. Por lo tanto, eso es muy importante. Además, se ha producido otro hecho que yo llamo sanitización. La sanitización es que las empresas, cualesquiera que sea el sector, han comprado test y han abordado el acceso a los test como si fuese la panacea que les salvase absolutamente de este problema pandémico cuando trata a sus trabajadores, a sus plantillas. Eso no es tampoco correcto, pero se está produciendo esa sanitización, de tal forma que el Ministerio y las comunidades se han visto obligadas a establecer los mínimos, es decir, a nadie se le puede impedir que adquieran en el mercado test. Lo fundamental es que adquieran los buenos, los acreditados, los homologados, pero puede comprar cualquiera y difícilmente a veces en todo este mare magnum del mercado relacionado con el COVID, pues puede ocurrir de todo, desde precios de canallería absoluta hasta la venta de productos y de diagnósticos fraudulentos o de una sensibilidad bajísima porque y cuyos resultados pues en modo absoluto son válidos. Pero tanto el Ministerio como las comunidades lo que han establecido ha sido unos mínimos. Esos mínimos son que los test deben ser prescritos por personal facultativo. Ni siquiera se dice que sean oficialmente del Servicio Murciano, del Servicio Regional de Salud o de un organismo asegurador. Puede ser perfectamente un facultativo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que es en el fondo lo que está sucediendo. Tiene que existir una prescripción.
Y la segunda obligación derivada del uso masivo por diferentes sectores y empresas de los test es el hecho de que se comunique a la Dirección General de Salud Pública el número de test realizados, el tipo de test empleado y los resultados para incorporarlos a la cadena epidemiológica, entre otras razones, a la vigilancia epidemiológica, entre otras razones porque a continuación en algunos de ellos, los que salen positivos, algunos IgG, IgM o anticuerpos totales, hay que realizar PCR si la fecha de síntomas así lo aconseja, o si se puede en la mayoría de los casos en los que puede aparecer esta positividad que nos indica que la persona ha estado en contacto con el COVID-19. Por lo tanto, tiene que volver otra vez al sistema porque independientemente de que los termocicladores y de las pruebas y de los elementos que integran una PCR también puedan estar en manos de universidades o en manos de ciertos laboratorios, al final el seguimiento de estos pacientes es responsabilidad, lógicamente, de salud pública. Por lo tanto, tienen que volver al sistema tanto en la mayoría o casi el 99% para la realización de la PCR como para el seguimiento ulterior en función de los resultados que se hayan producido. Esto nos va a permitir, sin duda alguna, con la disponibilidad ahora de PCRs de confirmación, que estamos obligados por el Ministerio, repito, como había comentado anteriormente, a hacerlos en menos de 24 horas una vez que se produce, digamos, ese posible caso sospechoso o probable, pues nos permite una actuación muy rápida a la hora de la detección de los posibles contactos, fundamentalmente los contactos estrechos. Y por eso en muchas actividades, cuando nos presentan protocolos a la Dirección General de Salud Pública o de cualquier sector, cuando se hacen actividades colectivas en este proceso de desescalado y de pase de fases, que cada vez, digamos, los actos son más numerosos, pues se pide que casi una nominalización de con quién ha estado una persona o con quién ha coincidido cuando visita a un monumento, cuando acude a una reunión o cuando se encuentra en la mesa con unos amigos. Y por eso la idea inicial, y siempre ha sido la idea para controlar la posible cadena epidemiológica, es que esas reuniones iniciales que se autorizaron para 10 personas fueran siempre de núcleos familiares, como mucho 2, 3, porque es mucho más fácil si se produce un caso dentro de esa reunión o dentro de eso, identificarlo. Esa es una de las tareas que en el futuro va a estar siempre permanentemente presente en la actividad de los servicios de epidemiología de las Direcciones Generales de Salud Pública, porque lo que se trata es de controlar la cadena epidemiológica. En este momento es mucho más importante, puesto que no hay transmisión comunitaria, pero cuando se produce tenemos que acudir a un numeroso número de rastreadores, entrecomillados, que en las fases anteriores han sido de alguna manera o singularmente, han sido los médicos de atención primaria que nos han ayudado también en el desarrollo de esta tarea. Es evidente que los profesionales de la investigación de la cadena epidemiológica son los epidemiólogos, es el servicio de epidemiología y quienes la tarea la pueden realizar pues con mayor profundidad, pero cuando se produce una pandemia de esta naturaleza, pues evidentemente que adquiere magnitudes cuantitativas de tal nivel que requerirían la existencia de una importantísima cantidad de rastreadores. Hay países que los rastreadores los han orientado a la hora de formarlos y extraerlos pues de sectores tan dispares como el ejército. Es decir, en algunos países se han planteado formar a militares profesionales para el seguimiento de la cadena epidemiológica. Otros han contado con voluntarios de facultades relacionadas con la salud. Bien, el modelo de la región de Murcia, de momento, porque lógicamente tenemos que tener siempre una actitud de inteligencia organizacional, es decir, en cada momento lo que podamos y veamos que sea más eficiente, de momento ha estado orientado a atención primaria y epidemiología. Y ahora, como decía, creo que vamos a poder contar con vuestra importante red de oficinas de farmacia y de profesionales de farmacia y que nos podrá en un futuro también colaborar y ayudar en ese campo.
Esto es fundamentalmente lo que yo os quería contar. Creo que estamos en una situación donde no hay que bajar la guardia, donde a todas las personas que entran en contacto con vosotros, con la profesión farmacéutica, se les debe de recordar la responsabilidad, porque de eso depende todo. Depende de su salud, depende la salud de los que se encuentran a su alrededor, pero también depende, y a veces no reflexionamos mucho sobre ello, depende de un puesto de trabajo, depende de la viabilidad de una empresa, depende del bienestar de la sociedad en su conjunto, dependen los servicios sociales porque existen recursos para poder atenderlos porque se genera actividad económica. Por eso, cuando a veces se ven algunas conductas bastante irresponsables, sobre todo en ciertos sectores que se consideran un poco al margen del daño que pueda provocar la enfermedad, que son fundamentalmente los sectores jóvenes, pues hay que recordarles que si bien ellos, todos pueden verse afectados, pero si bien ellos a lo mejor lo son en menor medida, pues tienen una responsabilidad social. Y tienen una responsabilidad social porque de cómo afrontemos la epidemia y cómo la controlemos, pues van a depender los próximos años de España. Y los próximos años de España están, digamos, con ciertas dificultades en el horizonte porque tenemos que ser capaces de actuar muy inteligentemente, muy eficientemente y muy responsablemente. Hay una frase que siempre me gusta recordarla. Winston Churchill tiene muchísimas frases, pero esta viene muy al hilo, y es que estamos en el inicio del fin del principio, pero no en el final. Así que muchísimas gracias, eso es lo que os quería comentar, y agradeceros de nuevo que me hayáis invitado a la videoconferencia. Muchas gracias, José Carlos, por tu exposición. Y bueno, vamos a iniciar el turno de preguntas. Quería recordaros antes que las dos presentaciones que no ha sido posible ver se colgarán en la página web del colegio con la presentación y bueno, y lo siento mucho porque hubiera sido muy ilustrativo las presentaciones tanto de Manuel como de Celia. Voy a abrir yo el turno de preguntas y bueno, la primera pregunta va dirigida a Manuel y es en relación a unas consultas que se han ido repitiendo frecuentemente por compañeros de la oficina de farmacia, y es la oferta que se está haciendo de otro equipo de diferentes, aparte del ozono que ya has comentado, pero otro tipo de equipos, purificadores de aire, fotocatálisis, ultravioleta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el farmacéutico cuando se encuentra ante esta situación? En principio, vamos a ver, actualmente el sector del aire acondicionado, de los sistemas de purificación de aire, están intentando revolucionar, evidentemente, al albur de los acontecimientos, intentan sacar un beneficio de estos temas, ¿no? Sé que están ofreciendo purificadores de aire con el cual tienen filtros de alta eficiencia, al tipo EPA, que en realidad son los filtros que interesaría que tuviéramos en nuestro aire acondicionado, incluso los más pequeñitos fueran capaces de tener esa alta filtración de que evitara virus, bacterias, e incluso elimina toxicidades, monóxido de carbono. O sea, eso sería una maravilla, tendríamos un aire realmente bien purificado. Ahora bien, estos equipos nuevos que se están saliendo al mercado congregan en muchas acciones, tanto físicas como acciones de catálisis, como hemos dicho, medioquímicas, que como sabemos que la catálisis es una reacción química. Finalmente, estos equipos producen ciertas reacciones que al final acaban generando tipos de radicales libres, por así decirlo, y con carga eléctrica, que no tenemos evaluación sobre esos productos, sobre la repercusión que puede tener en la salud en el que estemos respirando, por ejemplo, una farmacia 8 horas al día, productos con sustancias de reacción catalítica, ¿no? Entonces, yo optaría por la moderación. En realidad, el filtro EPA está claro que es muy eficiente y que va a evitar partículas y va a tener un aire bastante puro, y pasar a un nivel superior pensando que eso va a ser la solución, yo creo que podría ser incluso un problema de salud
a largo plazo. Bueno. Vale, gracias, Manuel. Hola, a ver. Bueno, felicidades y enhorabuena a todos los tres intervinientes, me gusta mucho. Y comparto con María que la verdad es que hubiera sido más ilustrativo el poder ver las presentaciones. Pero bueno, así tenemos, otra vez la podemos repasar en casa cuando las colguemos ahora después en la web. Yo, Manuel, me gustaría preguntarte una cosa. Con los tiempos que vienen, y hoy, por ejemplo, hace un calor enorme, los aire acondicionados, y también lo has comentado tú, que es que no vamos a poder sobrevivir, ni el virus ni nosotros, con estos calores que vamos a tener. Entonces, yo vi hace unos días, porque cuando todos estos líos y ya parecía que iba a hacer calor, pues todo el mundo se pregunta, pues tengo que limpiar, mandar limpiar el aire acondicionado y demás. Había un comunicado en Murcia Salud, me parece, que decía que Salud aconseja reforzar la limpieza de los filtros de aire acondicionado para evitar la propagación del virus. Yo sé, Pau, me ha parecido escucharte que no limpieza de los conductos y no cambio de filtro, porque me ha apuntado las dos cosas. Pero no cambio de filtro, pero sí limpiemos el filtro, ¿o qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Esto surge de una recomendación del Ministerio de Turismo, ¿vale? El Ministerio de Turismo lo que viene a decir es que recomendaba la limpieza habitual de filtros. Esa recomendación yo creo que tenía un cariz más, pues eso, de mantenimiento de instalaciones, más diciendo a las grandes instalaciones hoteleras y grandes instalaciones de este tipo, diciéndole mantengan bien los equipos, más que decir limpien los filtros. Claro, ese mensaje en una guía de amplio recorrido que era para todos los establecimientos, al final se distorsionó. Y de hecho, cuando se saca la noticia en prensa, se resalta más esa parte que muchas de las otras partes que sí eran más interesantes. Los filtros, efectivamente, el filtro lo único que nos permite es mejorar la eficiencia del equipo. Quiere decir, si tenemos los filtros limpios, el aire va a circular mejor entre la entrada y salida y el equipo va a actuar con más eficiencia. ¿Qué pasa con esa eficiencia? ¿Es buena para el virus o es mala para el virus? Esos filtros, salvo que tú tengas un filtro de alta eficiencia, como he dicho, un tipo EPA, que a corto plazo yo entiendo que con esta tesitura que hemos tenido debemos plantearnos en la oficina de farmacia el buscar una eficiencia en el aire interior. Y en el aire interior la eficiencia tiene que pasar por eso. Tiene que pasar porque el aire interior, el aire que no está de fuera, entre filtrado con un filtro EPA, con lo cual ese aire no solamente, como he dicho, no solamente te va a eliminar el polvo, la suciedad o partículas PM10 o PM2,5 que pueda tener, sino que te va a eliminar más contaminantes, ¿vale? Y luego a la hora de echarlo, volver a echarlo a través de otro filtro EPA. Total, que evitando circulaciones dentro del sistema. Yo creo que ese planteamiento lo tenemos que hacer los farmacéuticos, primero los que tenéis oficina de farmacia, yo no tengo. Y en ese aspecto habría que empezar a pensar en modificar lo que es el diseño de la farmacia. La farmacia ha evolucionado mucho y el diseño, pues, yo soy inspector de farmacia, he estado en apertura de muchas farmacias que no sabía por dónde se entraba, porque no sabía dónde estaba la puerta, ¿no? Porque el diseño al final está muy bien, son avances, pero también hay que integrarlo en la seguridad. Y yo creo que este puede ser un momento importante para que de ahora en adelante, pues, no digo en todos los casos, sino digo en casos de este tipo de emergencia, tengamos capacidad para que las farmacias se adapten de manera que el aire que entra, que la relación entre el farmacéutico y los pacientes y los que van a la farmacia permita un aislamiento mayor del profesional, ¿vale? Con ciclos a lo mejor independientes, con 2 aire acondicionados independientes, uno para la zona interior de la farmacia, otro para la zona exterior, con flujos medidos para eso y bien filtrados, con filtro EPA, y como te he dicho, entrar más en ese tipo de desarrollo. Y lo que están ofreciendo ahora, ya por lo que me has preguntado, ya me he ido un poco, he desvariado un poco más de lo que yo quería decir. No, pero muy interesante y te lo agradezco.
Sí, bueno, pues lo de los filtros actualmente purificadores de aire que hay, eso no se aconseja porque es lo que te digo, no tienen un caudal suficiente para purificar y no sabemos lo que va a introducir en nuestro aire. Nosotros no somos en realidad expertos en aire interior, eso también te lo tenemos que decir, al final tenemos que echar manos de los profesionales, los ingenieros que son los que entienden de ese tema, pero yo creo que tendremos que pedirle ese esfuerzo al mundo del aire acondicionado. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar a pasar a los ponentes las preguntas que hemos recibido, tanto a través del chat de YouTube como del email e incluso del WhatsApp. Eloísa de Velasco nos pregunta, ¿la mascarilla higiénica, si se utiliza un corto periodo de tiempo, como bajar la basura o un paseo corto, se podría reutilizar? Gracias. Creo que la pregunta debe ser para Celia. Imagino que está preguntando por las desechables, lógicamente, porque las higiénicas reutilizables pues tienen sus propios sistemas de lavado y de acondicionamiento. A ver, justo esa circunstancia que plantea, si se utiliza para bajar la basura y se encuentra uno con muy pocas personas con las que puede mantener la distancia, pues sí, yo pienso que puede utilizarse en otra ocasión. Gracias. Para esta, creo que es para el doctor Vicente, pregunta un compañero, ¿hay algún test próximo a acreditarse para poder dispensarse en oficina de farmacia, siempre que sea, por supuesto, de autodiagnóstico y bajo prescripción médica? Vamos a ver, en principio los test están disponibles en el mercado, pero de autodiagnóstico no hay. No hay porque, aunque pueda resultar relativamente fácil la aplicación, requiere una interpretación. Esa interpretación requiere pues un facultativo, por lo tanto el autodiagnóstico ahí no estaría y luego habría que ligar el resultado a la información a los servicios de epidemiología, los servicios de salud pública. En principio no está, lo que pasa que efectivamente el mercado, antes he comentado que todas las empresas, muchísimas empresas importantes han adquirido en el mercado grandes cantidades de test y a través de los servicios de prevención de riesgos laborales lo están aplicando. En las farmacias podría ser, es que exigiría entrar en la cadena, digamos, de carácter asistencial e interpretativo, porque no es un predictor en el sentido de sí o no, se produce una confirmación o no del embarazo, sino que se produce una aparición de resultados que, aunque es sencillo de visualizar, porque no es sencillo, es relativamente sencillo, pero luego exige la interpretación y la incorporación en una cadena de consecuencias, porque si resulta positivo, como antes comentaba, pues bien, resulta positivo el contacto con el COVID-19, pero a partir de ahí hay que establecer, y derivado de la fecha de inicio de síntomas, realizar una PCR y eso ya no está al alcance del autodiagnóstico. Por lo tanto, la utilidad es relativa. ¿Puede ser útil como complementariedad? Sí, pero tendríamos que establecer un sistema muy claro y un procedimiento muy claro de alianza entre, digamos, el sector directamente asistencial y el sector farmacia. Muchas gracias. Pepa Rodríguez nos pregunta, si tengo un pulverizador con agua y lejía varios días, ¿no sirve? Lo tengo en casa para echar en las suelas de los zapatos cuando vengo de la calle. Imagino que la pregunta es para Manuel Méndez. Bueno, pues no sirve. La eficacia de las diluciones de lejía, el momento en que haya cualquier materia orgánica, van a bajar rápidamente y con la temperatura desaparece. Entonces, se recomienda hacerlo in situ en el momento y en un día al máximo. En cuanto a la recomendación de limpiar suelas de zapatos, pues no hemos recibido consultas al respecto, pero bueno, voy a decir mi punto de vista. Creo que no es una medida que reduzca sustancialmente la eficacia de las medidas que estamos tomando para antes la separación de 2 metros, la mascarilla, la limpieza de manos. Hay muchas medidas mucho más interesantes que no limpiar los zapatos. Evidentemente somos conocedores de cómo va
la infección, que la infección se transmite a través de personas, no a través de objetos, salvo que las toquemos directamente, y en el suelo, pues no hay. Evidentemente, es lo que no. Ya, la cuestión es que nos estamos acostumbrando a una asepsia que yo creo que no nos va a conducir a nada importante, porque, bueno, ya son costumbres y se instauran como costumbres, pero yo no recomendaría esas costumbres, como no recomendaría estar en una alfombrilla con lejía a la puerta de una farmacia. Muchas gracias. Les formulo una pregunta de Juan Ernesto Peña, que les confieso mi incapacidad para saber quién la puede contestar exactamente. Leo. Para un colutorio de desinfección oral previo a consulta de otorrino o dentista de peróxido de hidrógeno al 1%, ¿se podría añadir al producto algún excipiente adicional para mejorar su efecto? Ahí los farmacéuticos sabemos que eso es un TP1, ¿no? Un desinfectante de uso humano. Y bueno, no sé exactamente la composición actual de los colutorios, pero evidentemente aditivos tienes todos los que quieras. No sé si hay alguno que tenéis una idea un poco más al respecto. Y otra pregunta más que nos entra, de nuevo sobre aires acondicionados. Creo que estaría contestada, pero en cualquier caso la formulo. Y si no disponemos de aires acondicionados que renuevan, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos dicho, ventilación. Hay que intentar usar la ventilación natural y, como no va a ser posible mantener la ventilación natural de aquí a poco aquí en Murcia, evidentemente poner el aire lo más flojito que podamos, con unos niveles más suaves para no crear recirculaciones. En principio, estas son las preguntas que teníamos tanto de YouTube como a través de email colegial. Ya les dejo a ustedes por si quieren formularse alguna entre ustedes mismos o para que clausuren la sesión. Gracias. José Carlos, te hago una. ¿Cuántos rastreadores necesitamos en Murcia para que nos den la fase 3? Da la impresión de que me has escuchado y tenía el micrófono apagado para no cometer ninguna. ¿Cuántos? En este momento, sinceramente, con la situación actual, tenemos suficientes. Sí, si empezasen a aparecer o la evolución fuese increscendo, pues evidentemente tendríamos que acudir a recursos varios. Esos recursos varios, pues sería comenzando directamente por hacer, digamos, una reorganización de funciones de los propios servicios de salud pública, tanto el interno, el específico, como es epidemiología, como el resto de los sectores, y luego incluso pues gente que está realizando residencias que efectivamente podrían echar una mano, y luego no hay que olvidar nunca los 1.200, casi 1.200 facultativos que tiene atención primaria, que también pueden de alguna manera colaborar. Han hecho labores de seguimiento en los 3 meses anteriores y, como no sé si he llegado a comentar, han seguido a cerca de 60.000 personas diariamente en el acumulado. Por lo tanto, podríamos reclutar, digamos, a esos rastreadores de una manera bastante rápida. Es verdad que tenerlos ofrece una sensación de seguridad y, sobre todo, permite cumplir con un requisito esencial que es exigible a la hora de pasar de fase. ¿Puedo hacer una pregunta? Para Celia, hablando de las mascarillas lavables, ¿no? A mí me queda claro que las higiénicas, las que son reutilizables, se pueden hacer un lavado. Pero de las quirúrgicas, ¿se pueden lavar sin que pierdan su capacidad de filtro? La verdad es que tanto los equipos de protección individual que no son reutilizables como las quirúrgicas son desechables, es decir, no están pensadas para su reutilización. Entonces, el hacerlo pues sería, desde luego, lavar no. El lavado puede modificar completamente las características del material filtrante. Es que la gente viene a la farmacia y dice, pues yo la he lavado con un poquito de nori, mira, la he colgado y están perfectas, están igual que estaban. Y como explicándole que han perdido su capacidad filtrante. Claro, sí. O sea, lo podemos decir con toda seguridad, que en ningún caso se pueden lavar.
Usar las horas que tienen de vida y tirar. Pues sí, efectivamente, yo lavado no haría en ningún caso. Por ejemplo, para los equipos de protección individual, que son las que más ensayos se está haciendo para ver si las condiciones de reutilización después de algún tipo de desinfección, todos estos ensayos se están haciendo para el ámbito hospitalario, que es donde ha habido esta enorme falta de material. En relación con el ámbito doméstico no hay nada y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una desinfección, por un lado, tenemos que tener en cuenta que el material filtrante no se deteriore, que los ajustes no se deformen y que efectivamente se consiga eliminar o desactivar el virus. Entonces, el que se den estudios que contemplen todas esas variables no los hay y a nivel doméstico, desde luego, no hay nada que no he visto a nadie que recomiende nada. Pues perdona, Celia, te voy a hacer un comentario que lo he visto escrito. Sí. Las FFP2 en horno con movimiento de aire a 75 grados, 25 minutos, he visto escrito que se quedan esterilizadas. Eso, desde luego, es uno de los... O sea, si hay algún tratamiento que se ha visto que puede ser útil, es el de los 75 grados en aire seco durante 30 minutos, tratamientos, ciclos cortos de rayos ultravioleta, radiación germicida, o bien vapor de peróxido de hidrógeno. Todo esto se está viendo para el ámbito hospitalario, donde tienen sus propios sistemas de desinfección y que cada uno en función de lo pueda usar o no. Ahora bien, hablamos en general de eso porque se ha probado y hay algún estudio científico que dice que funciona, pero no se ha dicho o sea, esos estudios no se han hecho con este coronavirus, con el COVID-SARS-2, con el SARS-CoV-2, se han hecho con otros. Es probable que funcione, pero yo no lo sacaría de ese ámbito hospitalario donde han necesitado o pueden necesitar esa reutilización para que ellos hagan sus protocolos y sus seguimientos. Desde luego, si se somete en casa, en un horno, yo no lo metería, porque no sabemos qué pasa con esos virus. Podemos dejar infectado el horno, la temperatura va a ser igual en toda la superficie, lo desinfectaremos homogéneamente. Hay tantas variables que es cierto que yo también lo he leído y hay documentación donde se está diciendo, pero nunca es fuera de ese ámbito hospitalario al que nos referimos, donde disponen de autoclaves y de sistemas de esterilización. Y se está haciendo un gran esfuerzo para buscar algún sistema que permita la reutilización después de desinfección, pero con mucha cautela y con muchas precauciones, siguiendo una trazabilidad de esas mascarillas para que nunca la utilice otra persona que no haya sido la original, de forma que no haya otras contaminaciones cruzadas y con unos protocolos estrictos. En relación a una mascarilla higiénica que utilizamos para ir a comprar, lo que sí que hay una recomendación y es del Centro de Prevención y Control de Enfermedades americano, pues que si el virus, en algunos estudios indican que puede permanecer en superficies pues 3 días, pues manejar esa mascarilla quirúrgica, pues que se ha utilizado poco y que poco y manteniendo distancias, pues guardarla en alguna bolsa de papel, algo transpirable y volverla a utilizar a lo mejor pues al cabo de 7 días. Y desde luego siempre, que antes cuando han hecho la otra pregunta me hubiese gustado también haber insistido en siempre la necesidad de no tocar ni el interior ni el exterior de la mascarilla, de lavarnos las manos antes de ponérnoslas, lavarnos las manos al quitarla y de tratarlas, pues, o si se van a desechar, pues envolverlas bien y desecharlas, pero desde luego evitar siempre tocarlas y cuando nos las pongamos, pues dejarlas puestas, no podemos llevarlas en el cuello ni podemos llevarlas en ningún otro sitio.
No sé si he contestado o he ayudado en algo. Perfectamente, pero has retratado la realidad que pasa. Efectivamente. El manual dicta mucho de ser el correcto. Efectivamente, se necesita mucha información y mucha formación acerca de esta utilización, porque es muy importante. La eficacia está en utilizarlo bien. No podemos llevarla, como todos seguro hemos visto, únicamente en la boca. Cuando me molesta me la quito. Y desde luego, si vemos que se ha mojado con el aliento o que está sucia, hay que desecharla. Estamos hablando de ese guardarlo pues, en condiciones en las que nosotros mismos nos damos cuenta de que ha sido muy poco tiempo, que hemos mantenido distancias, que son circunstancias buenas que nos permiten continuar usándola un tiempo. Muy bien, muchas gracias, Celia. De nada. Una pregunta más. En este caso tiene la palabra el doctor Vicente para clausurar. Bueno, pues evidentemente yo creo que ha salido muy bien para ser la primera vez, ¿eh? Y espero que no sea la última. Con lo cual, pues de alguna forma, pues felicitar al colegio, a los organizadores, a todos los participantes y agradecerles este momento de reflexión sobre temas que yo creo que son muy importantes y están plena y totalmente y van a estar de plena actualidad. Y por lo tanto, pues desde aquí mi agradecimiento una vez más por la colaboración en la formación, en la divulgación y en la actuación y en el obrar que tiene todo el colegio y todo el sector farmacéutico. Y además requerir su permanente colaboración, como ya la vienen prestando. Creo que es un momento clave. Creo que tenemos todos los operadores sanitarios la obligación de dar lo mejor de nosotros mismos y bueno, pues evidentemente pues agradecer de nuevo este acto que espero que se repita y además espero que sea cotidiano, usual. La pandemia ha cambiado muchas cosas y entre las que ha cambiado ha sido nuestra forma de actuar, de reunirnos, de relacionarnos y de familiarizarnos con este tipo de herramientas de videoconferencia. Creo que vamos a dar un salto en la digitalización, en las redes, en la comunicación y pues hay que utilizarlos de la mejor manera y este es un ejemplo claro de ello. O sea que creo que si el próximo día somos capaces incluso de incorporar las presentaciones, aquellos que tengan tiempo de hacerlas, yo no, pues sinceramente habremos dado un gran paso para poder llegar con facilidad, comodidad y con eficiencia a todos los que precisamos de esta información que ha sido tan útil y tan interesante. Muchas gracias y si me permites, Isabel, o lo hacemos a la limón o clausuramos, como tú lo veas. Tú eres aquí quien manda. Agradecerte que siempre estás ahí y la verdad es que pues ha salido muy bien. Que además en calidad, recuerda que dicen que el que tiene un problema tiene un tesoro porque tiene una oportunidad de mejorar. Nosotros hoy tenemos una oportunidad de mejorar, de hacer un poquito mejor las cosas. Muchas gracias a todos, pero tú termina. Di tú el amén. Pues nada, digo las palabras que son clásicas en este caso. Queda clausurada la videoconferencia.